vamos con lo prometido. Lo tenemos del otro lado del teléfono Alberto Mas, que es secretario de CAPAC, Círculo Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y miembro de Más Cuba. Así que le damos la bienvenida. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, hola, Alberto, ¿estás por ahí? Ah, está silenciado. Alberto, ponete el micrófono, por favor. Ahora sí, ahí te ahí está. escuchamos. Bueno, te damos la bienvenida. Gracias por estar Hola con Claudio, nosotros. ¿cómo andan? Arrancamos de cero. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un Hola gusto de estar con compañero, ¿cómo ustedes. estás? Muy bien, gracias por atendernos. Con inquietudes, que creo que la persona correcta para sacarnos esas inquietudes sos vos en el trato con la isla, con Cuba, ese es el gran referente que tenemos ahí. ¿Y cómo estás viviendo estos momentos después de que de 30 años el gobierno ha votado a favor de la nefasta y triste y el triste bloqueo que produce Estados Unidos sobre Cuba? Mira, la primer sensación que a uno le da es indudablemente la de la bronca, porque más allá de ciertas cuestiones que podían tener las políticas propias de cada gobierno, fíjate que en estos años de 1992 para acá, 33 veces que se votó en Naciones Unidas, tuvimos una serie de gobiernos de distintas características, de distinto color, pero siempre se mantuvo una línea histórica, pero además una línea histórica de defensa de lo que es la legalidad en las relaciones entre los distintos países. Y en especial Argentina, que tenemos el tema de las Islas Malvinas, que recurrentemente también se busca a través de Naciones Unidas una forma de conciliar las acciones políticas en las que Cuba ha sido un país que permanentemente apoyó a la Argentina, independientemente de quién lo gobernara, en su reclamo por las Islas Malvinas. Entonces esto es una tradición no solamente a Cuba, una tradición al pueblo argentino, porque las relaciones del pueblo argentino con el pueblo cubano son inmensas e históricas, o sea, vienen del otro siglo, o sea, no solamente Martí siendo cónsul argentino en Nueva York, allá por los 1860, es decir, hay relaciones que son mucho más profundas, no solamente, muchos conocen a lo mejor obviamente la acción del Che en todo el proceso revolucionario, pero de antes. Perón manteniendo relaciones con Fidel cuando Fidel era estudiante y financiándoles a los estudiantes cubanos y obviamente que a Fidel su participación en el encuentro latinoamericano de estudiantes que se hizo que no se logró hacer en Bogotá porque se suspendió, porque en ese día lo matan a Gaitán y se produce lo que se llama como el Bogotazo. Y es precisamente la embajada argentina la que le salva la vida a Fidel cuando lo buscaban para matarlo, lo sacan en un auto de la embajada. No solamente, es decir, estudiantes, Melia viniendo a Córdoba a hablar y a participar y a interiorizarse de los eventos que produjeron la reforma universitaria. Es decir, hay una larga historia que une a Argentina con Cuba que va mucho más allá del Che Guevara. Sin desmerecerle, obviamente sin desmerecer esta relación. No, claro, sin ninguna duda. Por lo tanto, viste que además se vota en contra del bloqueo, algo que fíjate, abrumadoramente, en 33 oportunidades, el mundo está diciendo, esto es una infamia, hay que dejar Estados Unidos tiene que dejar
de bloquear a Cuba. Y bueno, y estas cosas que tienen las Naciones Unidas, estas decisiones no son vinculantes, pero indudablemente en términos políticos siguen marcando un hito y una necesidad de que el mundo, de que el mundo debe de transitar por otros caminos más hacia abrazando la solidaridad, el amor entre los pueblos y dejar de lado estas cuestiones que como Estados Unidos, ya como imperio decadente, está tratando hoy de todas las formas habidas y por haber de seguirse manteniendo en ese podio que es imposible que lo haga, y pretendiendo, como lo está haciendo en este momento, ocupar territorialmente todo el continente latinoamericano, porque de eso se trata estas nuevas acciones del Imperio norteamericano, y donde, bueno, el gobierno argentino se ha convertido en su primer aliado, digamos, continental, y no solamente aliado, sino en el primer traidor al pueblo argentino, porque vos fíjate que está en un proyecto que balcaniza literalmente la Argentina, y donde lo más concreto es lo que está pasando hoy en Tierra del Fuego, donde se han perdido ya más de 10.000 puestos de trabajo, hay 100.000 puestos de trabajo en riesgo, y con esa idea que tienen de desmantelar la industria en Tierra del Fuego para que la población emigre y quede prácticamente deshabitada la isla y pueda ser ocupada territorialmente por una base norteamericana, que es lo que están en estos momentos hablando, discutiendo, y de hecho están manteniendo hoy en Tierra del Fuego. Hoy funciona un radar administrado por una empresa inglesa. Entonces, claro, estas contradicciones, ¿viste? Son... Sí. Alberto, todo lo que decís es muy interesante, y me quiero quedar con dos cositas de entrada nada más para seguir desarrollando la entrevista. Hablaste de la inmensa solidaridad o de la relación que hay entre el pueblo argentino y el pueblo cubano, que más allá del bloqueo hay algo que ahí no se puede romper. Pero también hablaste del imperio y de alguna manera de los manotazos de ahogado. Y en esos manotazos de ahogado, todo lo que hace por no solo destruir a la isla, a Cuba, sino también apropiarse y adueñarse, en este caso metiéndose directamente en las interacciones del gobierno argentino, ¿no? Y entonces yo quiero preguntarte en base a eso, la pregunta concreta es, ¿por qué los pueblos o por qué los países que votan en contra del bloqueo a Cuba no terminan ejecutando directamente una negociación o una solidaridad con el pueblo cubano? Porque el pueblo cubano, más allá de que la gente diga está mal bloqueado, están cometiendo un genocidio, un asesinato, los países no se atreven a negociar directamente con Cuba o a acercarle solidaridad, salvo algunas excepciones, ¿no? Porque hablamos de Rusia, de China o de Argentina, que le manda medicamentos, o lo que sea, lo que puedan hacer los pueblos. ¿Por qué los países respetan a rajatabla lo que propone Estados Unidos? ¿Y por qué hay una presión y un chantaje de parte de Estados Unidos que es tremendo, es impresionante? Mira, las semanas previas a la votación, en estos últimos 15, 20 días, el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sería la Cancillería norteamericana, haciendo notas, yendo a visitar a los distintos gobiernos, presionándolos para que voten en contra de Cuba en la Asamblea Nacional. Fue sintomático, fue incluso denunciado públicamente en la misma Asamblea, con reconocimiento por parte de los distintos gobiernos de estas presiones que estaba ejerciendo Estados Unidos, que lo ejerce de distintas maneras. Es decir, bueno, desde el que te puedo aumentar los aranceles hasta te voy a dejar
de comprar o te voy a dejar de vender o no le voy a permitir a sus empresas que ingresen comercialmente a territorio norteamericano. Son algunas de las presiones que ejerce directamente, más allá de las del orden de control financiero, que ya lo va perdiendo. Porque hoy en el mundo con los BRICS ya se ha perdido la hegemonía del dólar en el comercio internacional, bajó de ser el 99% al 60%, o sea, perdió un 40% de lo que son las transacciones comerciales del comercio internacional. Eso va avanzando. Ahora, lo que pasa es que muchas de las medidas que se asumen van directamente sobre las empresas que son las proveedoras de los... Por ejemplo, ¿por qué no llegan buques petroleros cuando por ahí a lo mejor hay una venta de petróleo para abastecer a Cuba? Y el barco llega hasta las inmediaciones y no descarga. Y porque hubieron llamadas del Departamento de Estado norteamericano diciéndole a la compañía que aseguraba el barco que si el barco ese bajaba la carga en Cuba, le iban a quitar todos los negocios que tenía con Estados Unidos. O llamándola a la naviera diciéndole que desde ya le anunciaban que el barco que estaba no iba a poder atracar en ningún buque, en ningún puerto norteamericano por 6 meses. Es decir, todas esas cosas ¿qué significan? Para tener una idea de que el bloqueo es real, que no hay no es un cliché político, No. Cuba está bloqueado. No. Vos fijate lo que está pasando con las hidroeléctricas hoy. Las hidroeléctricas son de tecnología europea y alemana. Y los Estados Unidos, en una acción muy programada, muy planificada, estos últimos años, lo que hizo fue comprar acciones de las empresas proveedoras de los repuestos de estas hidroeléctricas, con lo cual como tienen una... Espera. Sí. Hola. Espera que sí, me está entrando, lo que pasa es que empiezan a entrar llamadas. Está entrando una llamada y estoy tratando de eliminarla. ¿Usted se escucha por la radio? Sí, se escucha. Estamos bien igual, ¿eh? Estamos bien. Bueno, al tener más del 10% del capital, la empresa extranjera, tener más del 10% del capital norteamericano, está impedida por la ley Helms-Burton de venderle a Cuba. Simplemente por eso. Claro. De hecho, ustedes fíjense en que acá en Argentina, YPF dejó de proveer combustible a Cubana de Aviación porque decidió aplicar la ley Helms-Burton. O sea, en Argentina también se está aplicando una ley norteamericana. Claro. Algo que es inconstitucional, ilegal. Bueno, pero ocurre. Te hago una pregunta más y después le paso la palabra a Claudio Gallo, que está al lado mío. ¿Cómo ves al pueblo cubano en su eterna resistencia? Al pueblo cubano no se le puede, digamos, pedir mucho más cosas, o se le puede decir el que se bancó el periodo especial, siempre tuvo problemas el pueblo cubano, más allá de la dignificación y demás. ¿Cómo lo ves en estos momentos? ¿Cómo ves que está la gente? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Mira, tengamos en cuenta que más del 85% de la población hoy nació estando bloqueada. Claro, ¿no? claro. Ese es el primer punto. El segundo, mira, más allá, hay una resistencia muy grande asumida por todo el pueblo cubano, lo que no quiere decir que este desgaste no esté produciendo
no sé si decir mella, pero sí está haciendo que no exista ¿cómo decir? No quiero decir desazón, pero no es eso, sí. Es como que hay una búsqueda de esto esto hay que resolverlo, tenemos que ver de qué manera lo vamos a resolver, una exigencia muy grande también hacia toda la dirigencia de la revolución para avanzar en construcciones nuevas, y se están buscando, digo colectivamente, se busca cómo salir de este ahorcamiento, porque realmente en este momento a Cuba esta crisis la está ahogando, la realidad es esa. Y hay un sector de la juventud, que hay que reconocerlo, que sin ser, y esto vamos a aclararlo, sin ser contrarrevolucionario, ve como el irse a vivir a otro lugar, a otro país, no es solamente la salida a Estados Unidos. Claro. Ve la salida del país como una solución a sus problemas económicos. Eso se nota en ciertos sectores de la juventud, aunque hay un permanente trabajo y apoyo de los sectores juveniles, y se ve en las acciones que se llevan a cabo, y se ve en los debates, por ejemplo, de las nuevas leyes que se han ido trabajando y se han aprobado en estos últimos años, en especial estos últimos 2 años, donde habría que explicar que en Cuba, cuando hay una ley trascendental, como puede haber sido esta de la reforma del sistema del Código de las Familias, no lo debaten nada más que en la Asamblea Nacional del Poder Popular, sino que los proyectos se distribuyen en toda la población, en todos los centros de trabajo, en los movimientos sociales, además donde se debate, se discute, se modifican y recién después vuelven a la Asamblea para su aprobación, ¿no? Sí, para decirlo de otra manera, el pueblo o la gente común, porque acá es muy difícil entender eso en un país como el nuestro, tiene totalmente injerencia en el cambio de las leyes, incluso en las elecciones, ¿no? Porque acá, viste, acá es muy fácil escuchar que te digan, pero si tienen un solo partido siempre ganan lo mismo, viste, estas cuestiones que como que la gente no tiene participación en las elecciones, claro, y en Cuba funciona totalmente diferente a cómo funciona acá, ¿no? Porque, Claudio, porque a la gente que nos escucha cuando hablamos y comentamos cómo es el sistema electoral cubano, todo como vos decías recién, entonces, hay un solo partido, va y votar la lista del partido. No es así. No se votan listas. No funciona así. No funciona así. El sistema electoral arranca en el barrio. Es decir, ¿cómo le explicamos nosotros a nuestros vecinos? Mire, nosotros vienen las elecciones ahora municipales. Vienen las listas. Perdonen, hay que hacer asamblea en el barrio. En el barrio elegimos los delegados del barrio. Esos delegados del barrio se reúnen en la región, que son varios barrios, que eligen a los delegados de esa circunscripción, y el Consejo Deliberante se conforma con los delegados elegidos en asamblea en los barrios. Claro. Y esos que están en el municipio pues eligen los que van a ir como diputados provinciales, y los que están como diputados provinciales en esas asambleas eligen a los que van a ir como diputados a la Asamblea Nacional. O sea, el que hoy es diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, primero fue elegido por sus vecinos en el barrio, y eso es y eso no tiene nada que ver con si pertenece, porque de hecho alrededor de la mitad de los integrantes de la Asamblea no son afiliados al militantes del Partido Comunista. Claro. Es muy difícil hacérselo entender a la gente acá,
comúnmente, Claro. porque piensan que hay como una restricción. Le paso acá la palabra a Claudio Gallo, que quiere hacerte algunas preguntas, Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Bien. Decime una cosa, ¿cómo influye la pertenencia del BRICS en la política económica de la isla? ¿Llevó algún tipo de alivio? Mira, de hecho, ya han habido varios acuerdos en lo que es la fabricación de medicamentos y la construcción de empresas mixtas, tanto en China como en Rusia. Ujú. Pero aparte de esto, lo que va avanzando es la relación que dentro de los BRICS económicas se va produciendo y la posibilidad de ir saliendo del control del dólar. Porque uno de los grandes problemas que genera el bloqueo es que vos no podés hacer una transferencia a través del sistema bancario en dólares a Cuba, porque como eso se hace a través del sistema SWIFT, que es manejado por Nueva York, las operaciones son inmediatamente eliminadas y a veces hasta incautados los fondos. Caso que pasó incluso con movimientos de dinero en casos muy necesarios, como cuando los médicos cubanos en el África frenaron lo que ya se amenazaba como una pandemia, la del ébola, previa a lo que fue lo del COVID. Hubo otro, no sé si ustedes recuerdan, cuando el ébola empezó a tener preeminencia como enfermedad en el África, amenazaba con generalizarse por todo el mundo. Fueron los médicos cubanos los que participaron con medicamentos, con instrumentales, con todo el andamiaje médico necesario y frenaron el ébola en el África. Le bloquearon las transferencias de divisas para que pudieran no solamente sobrevivir los médicos por lo que serían sus gastos cotidianos, sino también la provisión y la compra de insumos médicos. Fue tremendo es eso, o sea, son cosas que se han difundido muy poco o la prensa, bueno, la prensa hegemónica no le ha dado no le presta mucha atención a estas cosas porque, bueno, sabemos. Pero hoy la salida, hoy la incorporación de Cuba a los BRICS abre un panorama muy, muy grande, por ejemplo, incluso de inversiones de los BRICS dentro de Cuba. Hoy en especial se está apuntando a lo que es la generación de energía solar, que se prevé que para fin de año y el año que viene la instalación de más de 1000 kilowatts, tiene una medida que a mí me sale kilowatt, pero es mayor que el kilowatt. Uh-huh. Que es ellos están teniendo hoy una deficiencia de alrededor de 1200, 1300 1000 kilowatts de producción, y con las instalaciones que se vienen montando a través de los países del BRICS, fundamentalmente China y Rusia, se llegaría a una producción que prácticamente resolvería alrededor del 70-75% de lo que son los problemas que están teniendo cotidianamente, que es lo que hace que de pronto haya cortes de luz de 12 horas, de 8 horas, que eso afecta a toda la vida cotidiana del cubano, porque vos fijate, imagínate vos si en tu casa tuvieras corte todos los días de 8 horas de luz, no podés tener cosas en el freezer, no podés... además afecta a la producción industrial, afecta a todo. Realmente la planificación fue horrorosa, indudablemente ha sido horrorosa la planificación que hizo Estados Unidos en la afectación de lo que es el sistema
eléctrico cubano, porque el ir comprando todas las empresas en el extranjero y demás no son cosas que ni se deciden ni se hacen en 6 meses, ¿no? Bien, Alberto, uno cuando piensa en Cuba desde el campo popular, piensa en la excelencia en educación y en la excelencia en salud, que son 2 logros históricos de la Revolución cubana. Sin embargo, hay un faltante acá, por lo menos un faltante en el imaginario popular, que es el tema de la alimentación. ¿Cuál es la dieta promedio de una familia cubana hoy? ¿Qué come el pueblo cubano? El pueblo cubano come el celdo, como le dicen ellos, el celdo. O sea, la producción es más la carne de cerdo que la de vaca, por el clima, por todo. Hay las vacas están inventariadas, ¿no? No lo digo en forma eufemística, es una realidad. Sí, hay un conteo permanente del ganado vacuno, pero se consume mucho cerdo, mucho pollo. Después la vianda, como es lo típico, es decir, y que no tiene que ver con cuestiones, digamos, del bloqueo, nada por el estilo, sino que es la alimentación. Es como si vos dijeras, bueno, para nosotros lo que era cuando éramos chicos el puchero o el asado, o sea, son las comidas típicas. El arroz. El arroz es base de la alimentación, como lo que ellos llaman las viandas, que serían distintas verduras. La alimentación, el problema que hoy está habiendo en Cuba tiene que ver a veces más con la distribución que de pronto te puede estar faltando en una zona, no sé, como decirte, zanahorias o cebollas, porque no hubo combustible para poderlo trasladar de la zona de producción o de entrada a esa región. Pues esas cosas pueden ocurrir. O después algún tipo de afectaciones. Por ejemplo, ahora pasó el huracán Melissa por la zona oriental. Y bueno, es una zona en la cual va a faltar, por ejemplo, producción de huevos. Claro. Por una cuestión, es decir, parece tonto lo que voy a decir, pero con un huracán las gallinas se estresan, las que sobreviven quedan estresadas. Claro, me imagino. Pero es así, no es que lo estoy diciendo. A veces las cuestiones técnicas parecen, viste, pero es así, son cosas que pueden ocurrir. O sea que podríamos desmentir, según lo que vos me estás contando, que hay hambre en Cuba. Viste que la prensa de la burguesía te dice: hay hambre en Cuba, la gente se muere de hambre por las calles, están mendigando y los jerarcas no le dan nada, ¿no? Todas esas cosas. Eso olvídate. Bueno. Podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Hay millones de chicos que están acostándose con la panza vacía todas las noches y ninguno es cubano. Eso decía claro, Fidel, ¿no? eso decía Fidel, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Cómo ves la situación internacional en América Latina a la luz de este intento del imperialismo de invadir Venezuela, o por lo menos de hackearla, y las amenazas de los Bolsonaro llamando a Donald Trump a invadir Brasil? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina y cómo se posiciona Cuba al respecto? Mira, la realidad hoy que el proyecto de Estados Unidos es el de aplicar la doctrina Monroe y apropiarse de los recursos naturales del continente. Y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de esa tríada financiera que está instalada en Nueva York, Londres y Tel Aviv, que están controlando
queriéndose apropiar de todos los recursos naturales del sur, porque hoy el objetivo y el proyecto y el programa es ese, apropiarse de los recursos naturales para llevárselos al norte. No es el viejo proyecto capitalista de instalar las empresas, explotar el mercado interno en cada país y ir trasladando las utilidades al norte. Hoy el proyecto es apropiarse literalmente de todos los recursos naturales. Y en eso el petróleo de Venezuela es para Estados Unidos, yo te diría que estratégico. Y vos fija, y la amenaza real, porque ya no es una amenaza, la acción esta del ejército norteamerino instalando pero buques de todo tipo, incluso, pues fíjate, hay un submarino nuclear dando vuelta, lo que demuestra es la inconsciencia que están presentando, porque no es solamente cuando dicen están instalados en el Caribe. Están instalados en el Caribe, fíjate, atacan barcos pesqueros, botes pesqueros de Colombia, y están instalados alrededor de Cuba, que sigue siendo uno de sus objetivos políticos, porque Cuba para Estados Unidos no representa ni un riesgo militar, ni es un desafío, un desafío a su poderío, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que Cuba para el sistema imperialista, para el imperio, es el mal ejemplo que muestra que un país pobre, porque Cuba es pobre. No vamos a mistificar que es una isla rica. No, es un país pobre. Es decir, como lo son todos. Pero no un pobre país. Claro, es un país económicamente con pobreza instaurada, pero que demuestra que con una política distinta, que con una forma diferente de ver la construcción cotidiana, pensando en el ser humano y no pensando en la rentabilidad y en el bolsillo, todo el mundo puede vivir bien y no necesita de grandes capitales para que una sociedad pueda desarrollarse y construirse a sí misma. Porque vos fíjate cómo se ha construido la sociedad cubana, que vos recién lo decías hace un ratito, pilar en lo que es la educación y la salud mundial. Recordemos que Cuba ha sido uno de los países, en el continente ha sido el país con menor cantidad de contagios y fallecidos por millón de habitantes durante el COVID. Más las vacunas cubanas, ¿no? Que estando en pandemia desarrolló 5 candidatos vacunales, los cuales logró hacer 3 vacunas, que toda su población estuvo medicada preventivamente, mientras en el resto del mundo se la aislaba nada más a la población para que no se contagiara. En Cuba se producían los aislamientos, pero al mismo tiempo se producía la prevención y se levantaba el sistema inmunológico con medicaciones propias de los cubanos, desarrolladas por los propios cubanos, que hicieron que no se contagiaran. Claro. Y bueno, acá, después hubieron países que a último momento rechazaron incluso la ayuda cubana para atender el COVID, caso como pasó en la Argentina, ¿no? Sí. Porque eso hay que tener en cuenta. No nos hagas acordar, por favor. 400 médicos cubanos estaban ya preparados para venir a la Argentina con toda la tecnología en medicamentos que habían utilizado en Cuba. Y se dijo que no. Y no fue un gobierno que, digamos, no fue ni Macri ni fue Milei. Claro, fue un gobierno que se supone que era nacional y popular. Por eso.
Te paso con Bevilacqua, Alberto. Un Alberto, abrazo. Nos Un queda, abrazo grande. nos queda chica la nota, pero desgraciadamente tenemos que terminar acá. Te comprometemos quizás para otra oportunidad, porque nos quedan un montón de temas, ¿no? Esto de uno se pone a hablar de Cuba y empiezan a aparecer cosas como la que aparecieron de la dignificación y del mal discurso que hay en el mundo entero sobre Cuba y quedan cosas pendientes. Así que si vos estás de acuerdo, en algún otro momento te llamamos antes de fin de año y seguimos hablando del tema. A disposición, Claudio, a disposición. Bueno, si te quedó algo para contarle a la gente que tiene que saber la gente sobre Cuba o sobre Capac o sobre Más Cuba, este es el momento. Bueno, fundamentalmente decir que estamos, para tener en cuenta la solidaridad argentina con Cuba sigue vigente, sigue permanente. En este momento nosotros estamos con 6, para tener una idea, 6 metros cúbicos de insumos médicos para enviar a la isla. Estamos tratando de hacer un acuerdo con los compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que van a enviar un barco desde Brasil, a ver si podemos nosotros acercarle a ellos estos insumos para agregarlos al envío, porque desgraciadamente desde Argentina no tenemos hoy la posibilidad de hacerlo en forma directa como lo hacíamos antes con Cubana de Aviación, porque bueno, este gobierno ha decidido no proveerlo de combustible, con lo cual es imposible que Cubana de Aviación viaje, además de presionar a otras empresas como ha sido en su momento Avianca, para que no haga vuelos a Cuba. O sea que Claro. En el territorio que se dice que la libertad avanza, lo que indudablemente avanza es la represión y es la persecución a quienes no opinan exactamente igual al imperio. A ellos, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estos minutos que nos diste. Gracias a vos, Claudio. Un abrazo a todos. Estuvimos hablando con Alberto Mas, que es secretario de CAPAC, Círculo Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y miembro de Más Cuba.